Hola chicos, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver un par de cosas. La primera es cómo se calcula la recta tangente a una función en determinado punto, en un punto, ¿vale? Y luego vamos a calcular la monotonía de una función con las derivadas. Así que cuando veamos esas dos cosas os dejaré unos ejercicios y los subí a la Moodle, ¿vale? Para que practiquéis un poquito. Bueno, vamos a empezar ya con el primer punto, que es cómo se hace o cómo se obtiene la recta tangente a una función en un punto. Nos ponemos un poco en situación. La situación es la siguiente. Imaginaros que yo tengo una función como la de la figura. Tengo una función que es así y quiero en un determinado punto, por ejemplo, el que os voy a pintar ahora en amarillo, este de aquí, quiero dibujar la recta tangente a la función en ese punto que pertenece a la función. ¿Qué tendría que hacer? Pues si esto fuese clase de dibujo técnico, pues lo único que tendría que hacer es esto de aquí, ¿vale? Una recta que toque a la función en ese punto. La x del punto donde estoy trazando la recta tangente lo vamos a llamar A. Ese punto va a tener de x a. Y su y va a ser f de a. Bien, bueno, dicho eso, para hallar la recta tangente a la función en ese punto, lo único que tenéis que aplicar es la fórmula que tenéis aquí en este recuadro, ¿vale? Y para aplicar esa fórmula os he puesto aquí un ejemplo abajo. Así que vamos a coger con el ejemplo y vamos a ver cómo se hace y cómo se trabaja esta fórmula de aquí. Vamos al lío. El ejemplo o el ejercicio sería el siguiente. Calcula la recta tangente a la función que me dan, a f de x, que es esta de aquí, esa es mi función. ¿En qué punto? Pues en un punto cuya x es igual a 2, ¿vale? Así que yo tendría que sacar la recta tangente a esto en el punto x igual a 2. Lo tengo todo para empezar a hacer el ejercicio y lo primero que tengo que hacer siempre es copiarme la fórmula que tengo aquí arriba, pues cojo y me la copio abajo, ¿vale? Venga, la copiamos aquí, a ver que hagamos aquí un zoom que se vea bien y ya tenemos, a ver que borre un poquito, ya tenemos aquí mi fórmula perfectamente copiada. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a trabajar con esa fórmula. Y lo primero que se suele hacer es, en esta fórmula de aquí, cambiar la A por lo que vale. ¿Qué es la A? Pues la A es la X donde tenemos que calcular la recta tangente, que casualmente siempre os la dan, o casi siempre. O sea que aquí yo veo que mi A vale 2. Entonces, en el siguiente paso, en el de abajo, lo único que yo he hecho es cambiar y donde pone A, yo he puesto 2. Así que, fijaros que es muy sencillo. Aquí, en vez de poner menos f de A, he puesto menos f de 2. Aquí, en vez de poner f' en A, pues he puesto f' en 2 y luego aquí, en vez de menos A, menos 2. ¿Vale? El resto es lo mismo. La y es igual y la x exactamente igual. Bueno, una vez que hemos cambiado la la a por su valor, el siguiente punto es calcular estas dos cosas de aquí. Tendríamos que calcular cuánto vale f de 2 y luego tendríamos que calcular cuánto vale f' de 2. Para calcular f de 2 es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto vale f de x. Así que lo único que tendría que hacer es aquí cambiar la x por 2, que es lo que he hecho aquí. Fijaros que mi función es f de x igual a x menos x al cuadrado, pues f de 2 va a ser igual a 2 menos 2 al cuadrado. Si hago un poquito las cuentas, pues ya sabéis que menos 2 al cuadrado es menos 4 y 2 menos 4 es menos 2. Por lo tanto, yo ya habría calculado lo que vale mi f de 2. Listo. Bueno, solo nos queda una cosa ya para terminar el ejercicio, y es calcular lo que vale la derivada en 2. Para hacer eso, lo primero es que derivemos la función que me han dado. Así que borro por aquí para que se vea bien. Yo tendría que derivar esta función que veis aquí. Y la derivada de eso, pues la vamos a ir pensando. Vamos a ver. ¿Cuál es la derivada de x? Pues la derivada de x es 1. Perfecto. ¿Cuál es la derivada de menos x al cuadrado? Pues ¿qué tendría que hacer? Tendría que multiplicar el exponente, que es 2, por el número que hay delante, que es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2, que lo tenéis por aquí puesto. Y luego a la x, a esta x que está aquí elevada al cuadrado, le restaría 1 al exponente. Por lo tanto, se me quedaría x. Y ya habría terminado de derivar esa función. Muy, muy facilito, muy sencillo. Pues una vez que yo ya tengo la función derivada, tengo que cambiar la x por el número que me han dado, en este caso 2, porque yo estaba calculando, recordad, estaba calculando f' en 2.
Entonces cambio la x por 2, tanto aquí como aquí. Menos 2 por menos 2 es menos 4 más 1 es menos 3, y yo ya sé lo que vale f' en 2. Pues listo, ya he terminado. ¿Qué haría en el siguiente paso? Pues sustituir esos dos valores. Esto de aquí, la f de 2, lo cambiaría por menos 2, y la f' en 2 lo cambiaría por menos 3. Lo vemos aquí, ese paso. Fijaros aquí, vamos a ver que borre aquí arriba para que se vea. Fijaros, aquí en vez de poner f de 2, pues yo voy a poner menos 2, ¿vale? Y luego aquí en vez de poner f' en 2, pues pongo menos 3. El resto es lo mismo, aquí pues exactamente igual, ¿vale? Pues ya ahí tendría la ecuación de la recta tangente. Y la podría dejar así, porque hay gente que la deja así. Pero yo os recomiendo que hagáis un poquito las cuentas, ¿vale? Así que si yo quito este paréntesis de ahí, menos por menos más, y más 2, y luego aquí multiplicaría menos 3 por x, que es menos 3x, y menos 3 por menos 2, que es más 6, perdón. Por último, ese 2, que está acompañando a la y positivo, pasaría al segundo miembro negativo. Y si yo hago 6 menos 2 es 4. Y con eso ya tendría la ecuación de la recta tangente a mi función en el punto x igual a 2, y sería eso que estáis viendo ahí. Y igual a menos 3x más 4. Y ya habría terminado, ¿vale? Muy sencillo y asunto resuelto. Vamos ya a la última parte del vídeo. En la última parte del vídeo vamos a ver una de las aplicaciones más importantes que tienen las derivadas, porque vosotros habréis preguntado que para qué sirven las derivadas. Pues sirven, entre otras cosas, para estudiar funciones. Entonces las derivadas nos van a permitir estudiar una cosa que se llama monotonía de una función. ¿Y qué es la monotonía? Pues la monotonía nos dice desde dónde hasta dónde crece la función y desde dónde hasta dónde decrece. Y si tiene máximos y tiene mínimos, ¿vale? Si recordamos un poquito el tema de la monotonía, eso lo vamos a hacer con la función que os he puesto aquí en la imagen. Fijaros aquí esta función que os estoy dibujando, y claro, cuando tú ves una función es muy fácil describir su monotonía. ¿Por qué? Porque yo podría perfectamente decir que desde menos infinito hasta este punto, a lo que valga la x de ahí, la función sería decreciente. Y lo he puesto aquí con una flecha abajo. Fijaros ahí que la función pues está bajando. Aquí coge y estamos bajando. Luego, ¿qué pasaría a partir de este punto en adelante? Pues a partir de ese punto en adelante veo que mi función está creciendo, ¿vale? Pues desde este punto hasta este punto, desde este valor de x hasta este valor de x, la función sería creciente. Fijaros aquí que he puesto una flecha hacia arriba para que crece la función, y aquí he puesto debajo creciente. En el ejemplo anterior puse decreciente. Bueno, y luego ya en el último tramo, desde esta x hasta el más infinito, la función me baja. O sea, en ese tramo sería decreciente. ¿Por qué? Porque estamos bajando hasta los infiernos. Pues bien, ya tendríamos estudiada la monotonía, y además tendría localizado, al estudiar la monotonía y de una manera, digamos que indirecta, este punto de aquí, que es un mínimo, es el mínimo de la función, y luego este punto de aquí, que es el máximo, un máximo de la función. ¿Por qué los llamo máximo relativo y mínimo relativo? Porque siempre se suele poner eso, por seguridad. Máximo relativo significa que este punto de aquí es el más grande de lo que tiene alrededor, ¿vale? Y mínimo relativo, lo mismo. Imaginaros que la función, por ejemplo, hiciese así. ¿Qué pasaría? Pues que en este punto de aquí la función tendría un máximo. Y ese máximo también sería relativo, ¿no? Sería lo más grande de lo que tiene alrededor. Pero además, al ser más grande que este de aquí, sería, además de relativo, absoluto. Lo mismo os digo de los mínimos, ¿vale? Pues bien, recordad un poquito eso de las funciones, esos conceptos, nosotros vamos a utilizar un par de propiedades de las derivadas para localizar lo que acabamos de hacer. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues son muy sencillas de recordar. La primera es que cuando yo tengo una función creciente en un punto, su derivada va a ser positiva, ¿vale? O sea que si yo hiciese la derivada de esta función, vería que la derivada es positiva en este tramo y listo, ¿vale? Siguiente propiedad, cuando una función es decreciente en un punto, su derivada va a ser negativa. Pues ¿qué pasaría en el ejemplo anterior? Pues que la derivada de la función sería negativa en ese tramo de aquí y sería negativa
en ese tramo de aquí. Lo voy a pintar en rojo para que se vea un poquito mejor. Derivada negativa. Aquí porque la función baja y aquí, ¿vale? Negativo, negativo. ¿Y qué pasa también? Pues que cuando yo tengo un máximo o un mínimo en un punto, su derivada en ese punto va a ser 0. ¿Por qué? Porque la función en ese punto está o arriba del todo o abajo del todo. Ni crece ni decrece. Así que cuando hay un máximo o un mínimo, la derivada vale 0. Pero para que sea máximo o mínimo, también tiene que haber un cambio de signo en la derivada. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo esto de aquí. Ahí la derivada en este punto sería 0, pero ese punto no es un máximo y un mínimo. ¿Por qué? Porque la función tiene derivada positiva aquí y aquí, ¿vale? Para que sea un máximo o un mínimo, como por ejemplo el que voy a dibujar ahora, este de aquí, que ya la función ahí sí tendría un máximo, ¿qué tiene que pasar? Pues que la derivada tiene que ser positiva en un tramo y negativa en otro, ¿vale? Pues dicho esas cosas, nosotros vamos a aplicarla a un ejemplo que tenéis abajo. Y en ese ejemplo, digamos que queda todo recogido. Ya sabéis que en matemáticas, bueno, podemos tirarnos bastante tiempo con la teoría, pero como de verdad se aprende haciendo ejercicios. Así que vamos a hacer este último ejercicio de la clase y nos vamos. Ejercicio tendríamos que estudiar la monotonía de esta función. Df de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 1. Claro, nos dan la función ahí, pues yo no tengo ni idea de la monotonía, porque no estoy viendo la gráfica. Así que la derivada me permite ver esos crecimientos y esos decrecimientos sin tener la gráfica delante. ¿Cuál es el primer paso que nosotros vamos a hacer siempre cuando estudiemos la monotonía? Pues lo primero siempre va a ser que derivemos la función que nos dan. Entonces yo tendría que, de una manera muy cuidadosa, derivar lo que me han dado, la función que me han dado. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Pues 3x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de menos 3x al cuadrado? Pues menos 6x. ¿Cuál es la derivada de 1? 0, que no lo pongo. Bien, primer paso siempre es que derivemos la función que nos dan. Y ahí la tenemos, chicos. Con esto lo vamos a hacer todo. Bueno, una vez que tenemos esa función derivada, lo siguiente sería estudiar el signo de esa función, ¿vale? Tendríamos que estudiar el signo de eso. ¿Y cómo se suele estudiar el signo normalmente? Pues normalmente solemos coger la función que nos dan, esto de aquí, y solemos igualarla a 0. Localizamos su 0 y luego vemos lo que pasa en los valores intermedios. O sea, cogéis la función, la igualáis a 0 y resolvéis la ecuación de segundo grado que os sale, que es una ecuación incompleta que se resuelve sacando factor común x. Cuando yo saco factor común x, me queda el producto de estas dos cosas, y para que dos cosas multiplicadas sean 0, o la primera cosa es igual a 0, ahí tendría la primera solución, o el paréntesis es igual a 0, y de ahí sacaría mi segunda solución. O sea, las soluciones de esa ecuación serían x igual a 0 y x igual a 2. Y en esos puntos normalmente yo voy a tener o máximo o mínimo, pero lo vamos a ver cuando terminemos de hacer el estudio. Bueno, vamos al lío. Con esas dos soluciones que a mí me han dado, en una recta grande tengo que dibujarlas, que es lo que he hecho abajo. Fijaros que he puesto aquí una recta súper grande, muy amplia. En un sitio he puesto la primera solución y en otro he puesto la segunda. Y ahora voy a ver en esos tramos que me queda dividida la recta qué es lo que le pasa a la función. Bueno, lo primero sería hacer lo siguiente. Tenemos aquí el 0, ¿no? Ahora voy a ver lo que pasa a la izquierda del 0. Me cojo un valor que sea más pequeño que 0 y veo qué signo tiene la derivada ahí. Pues yo me he escogido el menos 1 y he calculado la derivada en menos 1. Haciendo la derivada en menos 1 veo que me sale 9, que es positivo. Por lo tanto, en este tramo en el que va desde menos infinito a 0, la derivada siempre va a ser positiva. Por lo tanto, la función ahí va a ser creciente. ¿Ok? Ya tenemos el primer tramo localizado. Vamos al segundo tramo. El segundo tramo es el tramo que va desde 0 hasta hasta 2. Sería ese tramo de ahí. Y ahí yo tendría que hacer exactamente lo mismo. Tendría que coger un punto que esté comprendido entre 0 y 2, he cogido el 1, y ver lo que sale ahí cuando yo sustituyo el 1 en la derivada.
Si yo hago f', la derivada en 1, y hago las cuentas, veo que me sale negativa. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando un punto tiene derivada negativa? Pues que la función va a ser decreciente. Va a ser decreciente desde 0 hasta 2. Y asunto terminado. Ahora nos queda el tercer tramo. El tramo que va desde 2 en adelante. O sea, el tramo que os señalo aquí en azul. ¿Qué tendría que hacer? Pues tendría que coger un punto que sea más grande que 2. Pues yo he cogido el 3 y voy a calcular la derivada de esa función en 3, que me sale 9. Como la derivada es positiva, ¿qué le pasa a la función? Pues que me va a crecer desde 2 hasta más infinito, ¿vale? Ya tendríamos la monotonía hecha, pero de la monotonía yo puedo sacar los máximos y mínimos. Fijaros aquí. ¿Qué pasa en 0? Si la función crece aquí y decrece al otro lado, en 0 ¿qué hay? Pues un máximo, ¿vale? Y lo he puesto por aquí. Fijaros, aquí está la palabra máximo, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre en 2? Pues me ocurre 3/4 de lo mismo. Si la función crece en el primer tramo y decrece en el otro, ¿qué le pasa al 2? Pues que el 2 es un mínimo. Y con eso ya habría terminado todo, ¿vale? Normalmente, cuando yo hago un ejercicio de estos, se suele poner un cuadrito como el que tenéis aquí con el resumen de lo que hemos visto. Entonces, el resumen sería que desde el menos infinito a 0 la función es creciente, desde 0 a 2 es decreciente y desde 2 a infinito la función es creciente de nuevo. En x igual a 0 tengo un máximo relativo y en x igual a 2 tengo un mínimo relativo, ¿vale? Habría que calcular aquí f de 0 y f de 2, pero bueno, eso lo vamos a dejar, ¿vale? Bueno, chicos, un saludo y nos vemos. El próximo vídeo será ya el último, ¿vale? Hasta ahora.